invitar a nuestro invitado del día de hoy. ¡Qué elegancia, por Dios! Víctor Andrés García Belaúnde. Vitocho. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Cómo estás? Qué placer. Igual, Qué placer. igual. Oye, feliz día, has estado de cumpleaños hace poco. Sí, pues. Y no te vi por ahí. Pero me invitaste, pues. Ya no me invitas. Es que no me llamaste. Antes me invitabas. Sí, antes me sí, invitabas. sí, es Bueno, verdad, sí, es verdad. Es verdad que tampoco te Es verdad, es verdad. Es verdad. Porque yo invito a los que me llaman, pues. Antes no, ¿ah? Antes no. Ahí es que. Hubo una época que no. Es que había otras épocas. Sí, son otras épocas. Bueno, ¿qué esperas de este quinquenio que se viene con Keiko Fujimori? Que no vuelvan. Espérate. Que no vuelvan las oligarquías, ¿no? Que no vuelvan los grupos inmensos de poder que imponen sus condiciones. Por ejemplo, anteayer leí en Gestión que las AFP están exigiendo al nuevo gobierno que cierre la salida de los depósitos de las AFPs. O sea, que cancele el 95.5. O sea, que tú llegas a los 65 años y no puedes retirar tu dinero. Tú sigues con tu rollo AFPs, pero... pucha, O sea, me preocupa el titular. Ellos exigen. Entonces, ¿qué? ¿Van a volver a gobernar las AFPs en el Perú? ¿Van a volver a gobernar los oligopolios, los monopolios? Las AFPs que en realidad representan los intereses de grupos financieros más grandes, ¿no? Y que hacen con la plata lo que le da la gana. Invierten donde le da la gana y te cobran las comisiones más altas del mundo y te obligan a que tú vivas hasta los 110 años para que te paguen toda tu pensión. Porque si mueres antes, pierdes la diferencia. Entonces, ¿y eso van a volver? ¿Va a gobernar el Perú? Estoy preocupado por eso. Leía justo ahora en la mañana un informe de Macroconsult que una de los atributos, ¿no?, de que entre Keiko Fujimori es que la inversión se va a sentir un poquito más segura y se va a sentir un poquito más. Yo espero que se sienta segura, pero que no abuse. El tema son los abusos. Cuando exigen. Bueno, en buena hora que la inversión fluya rápidamente y se expanda. En buena hora. El Perú necesita inversión. Buena, sana, controlada. Ya, eso en lo económico, digamos, ¿no? Sí. En lo político. Bueno. ¿Cómo? O sea, porque lo que hemos visto un Perú de dos colores, ¿no es cierto? Verde y naranja, pero habiendo ganado Keiko Fujimori, el otro color como que prevalece. Bueno, hay una prevalencia ahí, yo creo que notoria. Keiko tiene la gran oportunidad de su vida, que pocos los políticos lo tienen en el mundo. Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para reivindicar. En realidad, claro, una segunda oportunidad para reivindicar su apellido. Su apellido. No ella, porque ella no ha gobernado. Por eso. Ella no ha gobernado, entonces, y fue primera dama a los 19 años. Eso es una criatura. O sea que ahí no hay mucho que reivindicar. Reivindicar su apellido. La gestión del fujimorismo como tal. Pero ¿no? eso no lo borras, pues, ¿no? Bueno, pero esa es una dictadura. Bueno, no hay cómo pero borrarla. puede mejorarla, ¿no? Hay que recordar acá el tema Prado. Por ejemplo, Prado fue desertor de la Guerra del Pacífico y 60 años después su hijo fue presidente del Perú y de alguna manera reivindicó, dentro de lo posible, por supuesto, reivindicó su apellido, ¿no? Ya, pero porque fue otro gobierno. No lo reivindicó directamente a su padre, que fue un desertor, pero sí su apellido. Porque hizo un gobierno distinto al del padre. Exactamente. Y no solamente distinto, sino que consiguió la paz con Ecuador, le consiguió el protocolo de Río de Janeiro que fijó los límites con Ecuador, con el cual había un problema, había una guerra que se ganó, etcétera. O sea, oye, y a Prado lo llamaban el Stalin peruano. ¿En serio? ¿Ese era su Chaplin? No, el Stalin peruano. Lo llamaban en su primer gobierno. Se alió con la izquierda. ¿De verdad? Sí, claro. Inclusive... Hay que decir que Víctor Andrés García Belaúnde, más conocido como Vitocho, no es historiador de profesión, pero casi. ¿Ah? Soy un aficionado, amante de la historia. Pero no eres más que un aficionado. Pero
Pavletich. Y Pavletich, el famoso Pavletich, ¿Quién era Pavletich? era un comunista conocido de la época. Ah, mira, había o sea, sí hay comunistas, ¿eh? Sí ha habido comunistas Por en el supuesto Perú. que sí. Lo hicieron presidente, director del diario El Peruano. Esteban Pavletich. O sea, oficialista total. Oh, ¿qué más? ¿Qué más? Dirigir el diario El Peruano. Es como haberle dado el diario El Peruano a Jorge del Prado en su momento. Claro que en esa época, pues, el peruano que era como el Granma, era Claro. el Observatorio Romano, era... Por supuesto, pesaban los diarios y el diario del Estado con mayor razón. Así que yo creo que él de alguna manera reivindicó el apellido, su familia, el apellido familiar, y por eso es que... Pero que en este caso debería ser, si Fujimori fue un dictador, ella no y un puede ser. criminal, y Ella- un corrupto, Exactamente. ella tiene que ser una Todo lo demócrata Así es. y Ella, darle estabilidad al país. no perseguir a sus adversarios, sino No, llamarlos. sí. No perseguir a los jueces, a los fiscales, a la prensa, sino llamarlas, a escucharlas, no intervenir los diarios, no intervenir la prensa, no cerrar el Congreso, yo creo que ella Pero puede... no tendría por qué, porque no tiene la mayoría, pero tiene, digamos, Bueno, pero Fujimori, aliados precisamente Fujimori, importantes, por ¿no? no tener la mayoría en el Congreso, lo cerró. El año 92. No tenía la mayoría y lo cerró. Sí. No, Pero es que, acuérdate, Vitocho, tú estabas ahí, tú eras diputado. Yo me quedé en la calle y me dejaron en la calle al día no me acuerdo. siguiente. No, pero tú saliste puteando y peleándote con los militares, Te voy a bien. contar una anécdota. A ver. Como no tenía cambio 90 la mayoría, el año 90 que sale Sí. elegido Fujimori derrotando a Vargas Llosa, nosotros éramos Fredemo, Acción Popular, Sí, sí. el PPC y Libertad, la gente de Vargas No te Llosa. olvides el SODE, pues. Claro. El SODE siempre Y lo el PSOE maletearon. tenía 3 o 4, pero eran valiosos los 3 Sí, o 4. oye, estaba- Era Aurelio Remola, Sí. estaba Manuel Moreira, Por- estaba Silva Ruete Sí. y alguien más. Raúl Salazar. Y Raúl Salazar, por supuesto que sí. Bueno, eran pesos pesados. Pocos, pero importantes. Bueno, y ahí... No, que eran pesados, no, eran pesos pesados. Para Vitocho eran pesados a veces, sí. No, bueno, pero pesos pesados también, ¿no? Ambas cosas. Lo cierto es que cuando le consultamos al presidente Belaúnde todo esto, él dijo, elijan a los diputados y senadores de Cambio 90 como presidentes del Congreso. Y así se hizo. A Máximo San Román, Máximo San Román, Máximo San Román y Paredes. Después... Víctor Paredes. Víctor Paredes. Después, en el segundo año de gobierno, en el año 92, que es el año del golpe, él recomendó lo mismo. Pero el PPC dijo que no. ¿Y eligieron a quién? A Ramírez del Villar y a Felipe Osterling. Dos pepecistas. Dos pepecitas, de muy gran calidad. Sí, los dos. Pero ahí vino el golpe. Los dos. Ahí vino el golpe. Entonces, Belaúnde decía, no. No, pero eso ya venía de antes, Vitocho. ¿Ah? Sí, lo sé, pero Belaúnde decía que como era un gobierno débil, había que darle facilidades en el Congreso. Y yo me pregunto, si Máximo San Román y Víctor Paredes hubiesen sido presidentes de las cámaras en ese segundo año, ¿Fujimori las hubiese cerrado? No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. No, yo creo que sí, igual, porque... Si estaba Marta Chávez, presidenta del No, diputados, pero si es, o si o sea, estaba si es Luz verdad, Salgado, ¿lo cerraba? Lo que era evidente es que él entró con un montón de gente que no conocía. Sí. Y tenía en la oposición, en diputados y en senadores, cuadros políticos. Porque Acción Popular, Sí. el PPC, el SODE, que efectivamente eran una cosa minúscula, más el Movimiento Libertad, eran cuadros políticos. Sí. O sea, Pero que no le hacían la vida imposible. Tan es así que hay un libro de Torres y Torres Lara, cuyo hijo ahora es vicepresidente Sí. de la República, que se llama Nudos del Poder, que lo publicó, no lo leí. que allí él dice y le agradece al Congreso las leyes delegadas, los decretos legislativos que se dieron, que el Congreso dio a pedido del gobierno, al gobierno para que pueda legislar. Entonces no había hostilidad ni había enfrentamiento. No, porque además tenía... Oye, acuérdate que el presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro, era Alfonso de los Heros. Exactamente. Un señor. Un caballero. Un caballero. Totalmente. Y demócrata. Absoluto. Y renunció.
Así es. Algo que es difícil en este país. Como el ministro, o sea, siempre me hizo notar una vez la esposa de que, ojo, ese día renunció Alfonso de los Heros y el ministro de Agricultura. Así es. Su esposa una vez me lo recordó. Es verdad. ¿Por qué nunca mencionan a mi esposo? Así, porque no era muy conocido. Y ni no era el primer ministro. Pues. Sí, además que renuncia el primer ministro y todos se van. Todos renuncian en principio, ¿no? Sí. Se ratifican, pero en principio renuncian. Pudo renunciar Boloña y no lo hizo. Tal cual. Ese paréntesis largo de Boloña, que ya era. Porque se parecía que iba a renunciar. Sí, exacto. Pero lo convencieron que se quede. Fujimori y Montesinos, que se quede. Él ya había renunciado en realidad. Incluso el que estaba fuera del país en ese momento, que era Máximo San Román, claro. Al principio, él no sabía qué hacer. Sí. No sabía si quedarse o renunciar. Pero yo me encontré con él en Miami. ¿Ya? Y en Miami nos juntamos varias personas, Santero Flores Arau, Lourdes Flores, una serie de gente. Hicieron corralito. Y dijimos, hay que combatir el golpe, evidentemente. Sí. Él llamó desde Miami a los ministros de guerra, de aviación, a todos los ministros. No, ya no había tanta diferenciación, ¿no? Llamó a todos los militares que pudo y nadie le contestaba. Ni los edecanes le contestaban en el teléfono. Y llamó a lo mejor de España, que sí le contestó, a lo mejor de Brasil, que sí le contestó, y ellos fueron los que después Paniagua condecoró años después, porque de alguna manera quisieron interceder, ¿no? Sus buenos oficios para, evitar... Pero puedes confirmar entonces que Máximo San Román estaba dubitativo. Un poquito. Pero por muy poco tiempo. Después se unió. Cuando llega... Sí, se unió. Yo me acuerdo cuando simbólicamente, ¿no? Y después, además... Lo declaran presidente constitucional en el Colegio de Abogados de Lima. Sí, después regresa al Perú para que lo declaren... iba a ser declarado... Iba a juramentar como presidente en mi casa en Cañete. Ah, sí. Porque no había local. Entonces Belaúnde fue a entregarle la banda presidencial, a prestarle la banda presidencial a Sanón para que jure. Y Sanón le dije, no sé a dónde juramentar. No hay problema. En Cañete, en la casa de Víctor Andrés. ¿Un hecho histórico o una casa histórica? Pero yo no estaba en Lima. Yo estaba en Camerún. Nadie me ubicó. Entonces, bueno, pues... No, pero el golpe de Estado, ¿tú no estabas en Lima? No, estaba con un grupo de gente en Camerún, en una asamblea de la Internacional del Parlamento Mundial. ¿Y regresaste? Regresé pues a Madrid y de ahí a Miami, y ahí me encontré en Miami con Máximo San Román. Claro, porque él se había ido a República Dominicana. Está en República Dominicana, le pasan la voz y él se va a Miami y ahí nos encontramos. Ya. Pero curioso, ahí todos nos fuimos, entre comillas, a Washington, a la OEA. Y yo hablo con Belaúnde y me dice, no. Esto se resuelve en el Perú. Ustedes no pueden ir al extranjero, a reuniones internacionales a quejarse del Perú. La lucha contra las dictaduras y contra los seres congresos se dan en el Perú, no se dan fuera. Y yo regresé. Eso es verdad. Eso es una buena lección. Eso que te dijo Fernando Belaúnde es absolutamente cierto. Pero ayuda mucho cuando los organismos internacionales se ponen los pantalones y dicen cosas fuertes a favor de la democracia cuando ocurren golpes de Estado. Pero aprovecho esto, te voy a contar otra anécdota. A ver. Histórica. Tan buenas. Ni saben. Recién se están enterando que Máximo San Román era el segundo primer vicepresidente. Estoy anotando. Augusto B. Leguía era presidente del Perú el año 30. Sí. La gran dictadura, el oncenio. El oncenio. Y le da un golpe de Estado, se levanta la revolución de Sánchez Cerro en Arequipa, y Leguía estaba en el Palacio de Gobierno y recibe la visita del embajador chileno Conrado Gallardo. Conrado Ríos Gallardo. Recibe el embajador chileno a las 12 de la noche en Palacio de Gobierno. Va el embajador chileno y dice, presidente, ya estaba derrocado, prácticamente había renunciado, él tenía que irse. Le dice, presidente... Pero antes del maltrato y la forma como... Presidente, vengo de parte del gobierno de Chile a ofrecer nuestro asilo. Tenemos un buque nuestro en la bahía para embarcarlo y llevarlo a Chile, y en Chile lo vamos a atender. Le ofrecemos el asilo del gobierno de Chile. ¿Qué contestaba Leguía? No, mi querido embajador, agradezcale a su gobierno, pero usted comprenderá que yo no quiero perturbar la nueva relación que ha nacido con Chile después del tratado
con mi presencia en Chile. Y no se asiló. En el que les deja Arica y Tarapacá. Así es. Y Tacna se recupera. Así es. No quiero perturbar la nueva amistad que ha nacido con Chile a raíz del Tratado del 29. Estamos en el año 30. Que fue recontra controversial. Y yo no quiero perturbar esa naciente amistad que ha surgido con mi presencia en Chile. Y no, o sea, en el fondo se estaba autosuicidando. Sí, no conocía esa historia. Muy buena. O sea, para que veas la calidad del hombre, a pesar en esas circunstancias. Sí, y hay que decir que Augusto Velella también es un presidente bastante controvertido. Total. Pero tenía unas conceptos sombras, claros. wow. Pero tenía conceptos claros. Él no se sacrificó su vida, porque estaba de por medio de su vida. Efectivamente, a los 2 años murió. Sí. Estaba de por medio de su vida, pero no quería perjudicar la nueva amistad que salía con Chile después del Tratado de Paz. La casa se la tomaron, la destruyeron. La quemaron. Quemaron. Todos los muebles los sacaron a la calle, pando de afuera, y quemaron, y con los muebles muchos documentos. Por eso es que no se sabe mucho de la historia del Perú de esos años, porque los documentos fueron quemados en ese incendio de la Casa de la Guía cuando cayó. ¿En serio? Sí. Claro, porque en el Perú, pues, los archivos son propios, son privados, no son públicos. En un archivo público tú vas y no hay nada. No hay nada. Todos se lo roban o nunca llega. Recuerdo que mi tío bisabuelo Andrés Aramburu Salinas, por criticar el maltrato que recibió Leguía, se tuvo que exiliar en Chile. Claro. Y no pudo regresar al Perú hasta que le dio una enfermedad, se murió y lo tuvieron que enterrar en el presbítero maestro por una puerta falsa, no entró por la puerta principal. Sí. Este país es bravo. ¿Tu abuelo? Mi tío bisabuelo. Bueno, pues hay mucha gente que... Era el director de la revista Mundial. La famosa revista Mundial, claro que sí. Que competía con la otra, ¿cómo se llama la otra? Que era más chiquita. Sí, bueno, no me acuerdo, que era... Sí. Cubrió como 12, casi 15 años de historia. Un gran periodista, claro que sí. El padre, también. Sí. Andrés Aramburu Sarrio. Sí. Bueno, pero volviendo al tema, el gabinete de Keiko Fujimori, ¿cómo debería ser? ¿Qué características debería tener? Bueno, en este contexto, ¿no? Tiene que ser un gabinete de ancha base, por supuesto, tiene que ser un gabinete conversado, hablado con la oposición, con los entes económicos en algunos, ¿no? Un ente de cierto consenso y cierta coherencia también, y con figuras que no se dejen manipular por nadie, ¿no? Pero ahí ya Expreso ha soltado el nombre más de una vez de que lo más probable es que sea Edgardo Mosqueira. No lo conozco. Fue ministro de producción, bueno, no sé. Llegó a ser creo que primer ministro. Yo creo que como primer ministro o como ministro. Como primer ministro. Bueno, Keiko sabrá lo que hace, ¿no? Yo creo que ahí tiene que tener un operador pero eso no te huele a lo anterior. Claro, debería ser algo totalmente distinto. Tiene que ser pues una figura... O sea, el equivalente a De los Heros. Exactamente. ¿Quién es el equivalente a De los Heros ahorita? Tiene que tener un primer ministro, pues, de mucha experiencia política, de mucha muñeca política y de conducta impoluta, que nadie cuestione, no haya cuestionado su paso por la administración pública en ningún momento, ¿no? Tiene que ser cristalino, puro, y con gran experiencia y con gran calidad profesional y con conocimiento del Perú. O sea, no puedes nombrar a cualquier pichiruche, no puedes. No, pues, o sea, es como, tiene que ser o un López, ¿cómo se llama Alfonso de los Heros, o un Pandolfi, ¿no? Digamos, por poner el caso del primer ministro que está en plan chicheñó. Pero por ejemplo... Y un gabinete alineadísimo a los dictados de Fujimori, Alberto. Ella es su cuarta candidatura presidencial, se supone que tenga ya un equipo y sepa muy bien quién la va a acompañar. Ha enfatizado en una conferencia de prensa que gente que sabe, pero esa gente que sabe lo hemos visto en fotos, en anteriores campañas, ¿no? Que es gente que sale del empresariado, efectivamente, algunos tecnócratas, la meritocracia y la tecnocracia, yo creo que es algo que se ha perdido
en los últimos 10 años en el Perú. Ahora, eso también es bien difícil de buscar, ¿no? Sobre todo la pluralidad, porque tú no puedes decir, vamos a tener tecnócratas, porque aquí lo que se ha perdido es la meritocracia. No, tienes que dar una señal un poquito de apertura. Total. Esa va a ser la póliza de seguro de Keiko para poder gobernar 5 años. ¿Tú a quién pondrías? Yo primero lo que haría es presentar un proyecto de ley para reducir el periodo presidencial de 5 a 4 años. Ya. Que los Se 4 nota años, que tú te apellías Belaúnde y no Fujimori. sí, para dar una muestra de la democracia y de su afán de no quedarse. ¿No? Sí, pero bueno. Porque además 4 años es el periodo histórico del Perú donde el Perú se ha manejado mejor. Entonces, una anécdota así cortita. En el informe de Macroconsult que te comentaba, digamos, que me llegó a mis manos esta mañana, ponían el periodo, o sea, los dos escenarios que podía proyectar Fujimori, ¿no? Un gobierno como el de su padre o un gobierno más como el de Alan García, segunda etapa. Populista, democrático, por ahí, pero democrático, no tiránico y corrupto como el del padre. Y ponían 2026 signo de interrogación. Claro. Eso me parece. Claro. De una sinceridad y una cosa así, es un documento de Macroconsult. El Perú ha tenido estabilidad democrática con gobiernos de 4 años durante 60 años. De la Constitución ¿En serio? Sí. De la Constitución del año 1860 hasta que llegó Leguía, todos los gobiernos con 2 guerras de por medio y guerra mundial, todos los gobiernos tuvieron 4 años. Bueno, Leguía se fue 11. Sí, hasta Leguía te estoy diciendo. Ya, hasta Leguía. ya. Después ya no. Entonces... O sea, a partir de Leguía ya no. Ya no. Entonces, desde el año 1860, la Constitución de 1860, hasta Leguía, son 60 años de estabilidad total en el Perú con gobiernos de 4 años, no reelección. Y hoy día los gobiernos de 4 años es en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos hay reelección, en otros países no hay reelecciones. Bueno, pues yo creo que si tú llegas al gobierno habiendo hecho una carrera política de por medio y teniendo un partido importante, no necesitas 5 años. Con 4 puedes hacer todo lo que quieras. Con 5 es para aprender, los que llegan a aprender, porque un año se la Pero pasan con 4, aprender. con reelección. No. Sin reelección. Sin reelección inmediata. ¿No te parece muy poco, Vitocho? 60 años de historia. Yo me remito a la historia del Perú. Ya. Y además, Leguía, al final de Leguía se añade el periodo presidencial a 5 y luego Benavides cree que es poco y lo añade a 6. Y luego viene el golpe de Estado con Belaúnde, etcétera, y se reduce a 5 otra vez. Pero lo histórico en el Perú es 4 años, no es 5, ni es 6. Buen dato, ¿eh? Ahora, pero volviendo al gabinete, ya, el perfil de primer ministro que has descrito es de un santo, ¿no? No, por ejemplo... Del santoral católico. Pero yo elegí a un político tipo de los Ceros, Pero o tipo Antero Flores Arauz, por ejemplo. Se me ocurre un nombre en este momento, podemos ver 20 nombres más. Te falta más nombres, ocurrencia, más Yo ocurrencia. digo porque antes no lo va a hacer. Pues, Además... Y Antero está en otra etapa Antero de ha su vida. cambiado un montón, Sí, pero Vitocho. lo que te quiero decir es que hay que buscar no lo que buscó PPK, que buscó a un buen profesional, pero que de política sabía tanto como yo de energía atómica. ¿Quién fue el primer ministro Zavala. de PPK? Ah, Fernando Zavala. Claro, que es una buena persona, pero de político no sabía nada. Y eso fue parte de los problemas que tuvo PPK, que puso a su hermanón del alma a la derecha y no acertó políticamente hablando. Tú tienes que buscar un operador político. Una candidatura, un triunfo tan frágil como el de Fujimori, con votos prestados como ella, no puede poner a una persona que no sea política. Y que tenga buenos contactos con todos los sectores políticos del país. No, y además que, una vez más, que abra el juego. O sea, si pretende gobernar con Rafael Belaúnde, con habían 2 más que se le aparecieron al final, que son, claro, no son fujimoristas, pero son del espectro del fujimorismo, ¿no? De una derecha
capitalista o mercantilista o rentista o populista. Y no, o sea, tienes que tener gente de centro, tienes que tener liberales, tienes que tener de izquierda. Una izquierda democrática. Que llame ¿no? a Nieto de primer ministro. ¿Cuál es el problema? ¿Aceptaría? Por el Perú hay que aceptar muchas cosas. Yo supongo, ¿no? Nieto diría, especulando. Yo también estoy especulando, y discúlpame, no estoy preparado para especular aquí, pero si puedes apagar el canal, lo mejor. Ahí se armamos 3 gabinetes. Sí, porque si no, ya no puedo dar más nombres, porque si no van a pensar que he venido preparado para lanzar bolas. Claramente estamos jugando así a los adivinos. Yo digo una persona de esa naturaleza, que sea preparado, que tenga... Que no genere resistencia. Que no genere resistencia y que tenga buenos contactos en toda la fuerza política del Perú. Porque si pone a Mosqueira me huele al pasado, pues. Me huele al fujimorismo, además más rancio, ¿no? Y huele a títere. Más que a títere, a alfombra que puede articular, sí, muy amable, buenas maneras. Sí, señor. No queremos sí, señores. Sí, señor. No. Además, Keiko tiene la posibilidad de llamar a mucha gente. Yo creo que mucha gente está tranquila con ella. Mucha gente estaba preocupada, excesivamente preocupada a mi modo de ver, por el triunfo del señor Sánchez, pero ahora está sumamente tranquila. ¿Te parece un comunista? ¿Quién? Roberto Sánchez. No, en absoluto. Es un pobre señor, creo yo. Comunista. Esa gente no sabe lo que es comunismo. No, pues acá estamos. No ha vivido la guerrilla. Un sorteo para ver el que nos traiga la foto de un comunista. Puede ser comunero, que es diferente. No comunista. Bueno, por el sombrero. Parece que se confunden. Hay una confusión ahí. Pero, ahora sí, recusable esta piconería de no aceptar el resultado, ¿no? Bueno, mientras que Iván Cepeda yo creo en Colombia el día 1 ya está aceptado, ayer y eso ganó. Yo mucho me temo que esta actitud tan torpe de Sánchez de negar todo y no aceptar nada en base a que se cambió una manera de enviar las actas al Perú. No, es una tontería. Porque se cambia un sistema de le manda al canciller por otra tontería. Ha habido fraude. Cuando aquí cree eso, ¿no? O sea, tú cambias la dirección de tu auto y ha habido fraude. No, cambias la ruta de tu auto y has querido pasar por otra parte. No es así. O sea, yo creo que eso es una torpeza. Pero, cuidado, que esa torpeza le puede costar su vida futura política. Yo creo que ya... Ahorita la enterró, ¿no? Yo creo que la enterró. Ayer la enterró. Además, volviendo a la historia, el año 33 o 32 hubo unas elecciones, en el siglo pasado, hubo unas elecciones donde un señor se declaró que pensó que iba a ganar, que era muy joven, muy atractivo, un gran líder político de la época, pensó que iba a ganar y perdió. Y como perdió, dijo, no, acá ha habido fraude. Yo me considero presidente moral del Perú. Presidente moral. Moral del Perú. ¿Quién era ese joven? Ahí la Torre. ¿En serio? Ahí la Torre. Y él la Torre nunca fue presidente del Perú. Ni moral ni legal. Pero sí fue un referente. Pero perdió. Intelectual y político. Pero gran político. Sí. Pero ese error le costó la presidencia. Le costó todo. Ese error le costó la presidencia. En cambio, García, su discípulo, años después, aceptó la derrota ante Toledo y fue presidente después. Algo que también nadie esperaba. Porque a García sí se le enterró, pero mira, hasta con cruz y todo. Así es. Cadáver político. Tú nunca más vas a volver a ser presidente después de él. Así es. O sea, desde que yo tengo uso de razón, eso ha sido lo peor que se ha vivido en el Perú. Así es. ¿No? Ese régimen desastroso en lo económico, con violencia política, una guerra interna terrible. Y pudo reivindicarse porque su gobierno fue mejor que el primero. El segundo fue mejor que el primero. No, sí. Con corrupción y todo, ¿no? Sí, pero bueno. Bajo el punto de vista social y económico mejoró bastante, ¿no? No, claramente. Ahora, claro, lo que pasa es que hubieron los Chinguel también, ¿no? Chinguel pues era su jefe del comité calificador de indultos,
Sí. No. cobraba por los indultos. Por eso te digo, con corrupción. Claro. O sea, a ver, Era muchísimo más corrupción. Y era compañera prista. Con muchísimo más corrupción incluso que el primer gobierno, porque ese primer gobierno no había plata así es. en las arcas fiscales. Era una corrupción pesetera, digamos. Sí, pero así de, ¿cómo se llama? Pero es cierto, pero a pesar de... Cogoteros. Pero si quitas eso, el segundo gobierno fue mucho mejor, por supuesto, y creció el Perú y bajó su pobreza. Eso es inevitable. Hubo estabilidad. Sí, así es. Ahora... Entonces pudo reivindicarse. Sí. La reivindicación en política se da. No es fácil que se dé, pero se suele dar. Claro, Y el pueblo reivindicó a Belaúnde cuando lo eligió por segunda vez después de 12 años de haberlo hecho trizas los militares que lo criticaron durante 12 años y se burlaron de él durante 12 años y rezó después por la puerta grande. O sea, eso suele pasar. Sí, pero yo te planteo lo siguiente. Es verdad que el gobierno de Keiko arranca formalmente el 28 de julio, ¿no? Pero los últimos 10 años hemos visto que primero se tumbó a PPK y a partir de ahí empieza esta crisis política de los presidentes que caen como palos de bowling. Y luego, los últimos 5 años, y particularmente ya en estas últimas semanas, esta desesperación por aprobar todo lo que se puede antes de que asuma Keiko, y unas cosas espantosas, lo que está haciendo Rospigliosi, no me digas que no es espantoso, Vitocho. Bueno, yo te escuché a ti hace un momento y yo me preguntaba lo siguiente. Esos policías que han matado al chico en Manchay, ¿lo hicieron dentro de su delito de función? ¿Delito de función o delitos comunes? Delito común. Bueno, ese policía capitán que tiene 31 millones de soles en una cuenta corriente, ¿es delito de función o es delito común? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado lo que es delito de función y lo que no es delito de función, porque me da la impresión de que los policías no van a poder juzgar a su propio policía, un capitán que tiene 31 millones de soles en su cuenta corriente, porque entregó, en vez de unas bloques de oro, lingotes de oro al Banco de la Nación para su cuidado, entregó lotes de plomo pintados de amarillo. Ese policía, ¿quién lo va a juzgar? ¿Otros policías? ¿Quién va a jugar al asesino del chico de 17 años en Manchay? ¿Otros policías? ¿A esos policías? Ese es el problema. Por eso. Ese es el problema. Por eso es que no entiendo cómo sacan una norma sin precisar, por ejemplo, que bueno, quieren ellos un fuero policial. ¿Quién los va a jugar? ¿Policías en ejercicio? No, y lo que dice Rospigliosi, bueno, pero eso ya se verá porque es una contienda de competencia. ¿Policía en ejercicios? No. Lo que hay que hacer es que sean policías no en ejercicio. Si quieren ustedes hacer eso, hagan la ley más completa. Ya, pero eso ya por experiencia y por lo que tú estás diciendo, porque genera suspicacia, no va a funcionar. Pero esa premura pero peor de hacerlo peor aún, suena, Vitocho, a que vamos a preparar el terreno, vamos a allanar el camino, vamos a pavimentar todo para que si el día de mañana viene una represión y hay que disparar. Acá está nuestra ley, que ustedes, señores policías, acusados de asesinar a 15 estudiantes, se van al fuero privativo. Hay un policía, capitán, que tiene 31 millones de soles en su cuenta corriente que no tiene ni Dionisio Romero. Sí. Y nadie ha dicho nada en la policía. En el Ministerio del Interior nadie ha dicho nada. Ni el ministro, ni el viceministro. Nadie. Aquí pasó desapercibido. En cualquier país del mundo estaría en un patio siendo degradado por corrupto. Aquí no pasó nada. Es que aquí no pasa nada en nada. ¿Cómo sacas unas leyes de esa naturaleza cuando tienes tú a la institución que se cubre a sí misma? Ya no es necesario ir a un fuero militar. Se cubren a sí mismos. Ese es el problema, que yo creo que el problema no se ha resuelto, lo han agravado. Bueno, Vitocho, nos ganó el tiempo. Se pasó volando. Te agradezco enormemente por tu visita. Todo dicho acá. Pedro, ahí nos han dejado varios comentarios para Vitocho. Hay uno que dice, debería tener un podcast de historia del Perú. Oye, eso no es mala idea. Pero eso es tiempo, ¿no? Eso es tiempo. Bueno, pero dale pues un tiempito, 15 minutos, te pones ahí tu camarita y además tiene pero los libros. Dice que lo haga contigo el podcast, ahí el comentario. No, Vitocho es un crack. ¿Estás preparando algún otro libro o no? Sí, voy a sacar un libro más ampliado del expediente de Prado. Sí. Ah, buenísimo. Más ampliado. 500 páginas más.
Y tengo que hacer 2 tomos. 500 páginas más. Tengo que hacer 2 tomos porque es muy grande. Obvio, pero obvio. Pero no me gusta la idea de 2 tomos porque No, pues ya es que... comprar 2 tomos es más complicado que comprar uno, pues. Sí, pero leer una cosa así es complicadísimo Es también. complicado, sí, pues. Piensa en tus lectores. Son 1500 páginas. Entonces tiene que ser 2 No, tomos. no, tiene que ser 2 tomos de todas maneras. Bueno, ¿qué va a hacer? De todas Sí, no, maneras. espero presentarlo el 28 de julio. Ojalá. Que Ahorita. me el libro. Ojalá. Estoy Claro, porque la feria es... ahorita. sí. Estoy esperando el prólogo que me lo entreguen nada más. ¿A quién se las...? He buscado mucha gente. Y al final, el único que me aceptó, Fernán Altuve. Claro, Fernán nunca falla. ¿Ah? sí, me lo aceptó. Ya. Bueno, Vitocho, felicitaciones por el nuevo libro. Ya tenemos que ir cerrando. Y además, el puedes único parar. yape que han enviado hoy día, ha sido agradeciendo a La Vitocho. presencia de Vitocho. Claro. Muchas gracias. Hay que traerlo más para tener más yapes. A César se llama, don Carlos. Sí. César. Bueno, aquí te puedes parar y salir. Listo, gracias. Mientras que pues, yo todavía tengo acá Bueno, para unos y minutos más. agradecerle al Tuve por el prólogo, finalmente. Obvio, obvio. Gracias, Fernán. ¿Ah? Desde acá, de Vitocho y de mi parte. Chao, Vitocho. Fue Víctor Andrés García Belaúnde, del desaparecido Acción Popular, ex diputado de Acción Popular en los tiempos re jodidos del primer Fujimorato. Bueno, este es el libro de la biblioteca. ¡Ve! ¡Volvió Javier Torres! Resucitó. He's alive. Yo pensé que... Apúrate, ves lo primero que me dice. Yo todo preocupado, mandándole saludos desde acá. Javier, mejórate, abrazos. Al tercer día. Ay, vine a joder encima. Qué bueno que esté de regreso, mi querido Javier. Ya, Biblioteca Malí. ¿Ah? ¿Qué? Vuelvo de New Jersey. ¿Vine de New Jersey? ¿No estás enfermo? Oye, a mí me dijeron que estabas enfermo. Yo también. Son leyendas urbanas. Ah, ya. Bueno, vamos con el sorteo. El hemos libro... llegado, espérate, quiero ver si hemos llegado. Mira, ya está Henry Castro primerito. Como si... Oye, ¿cómo hace Henry Castro para Llegando ponerse los- ¡pac! Encima se pone arriba. ¿Los likes? No. A ver. No, no hemos Se llegado. va otro libro de la Biblioteca Maleña. Hermosa y pobre, marido ninguno y muchos amadores. Igual sorteamos. No hemos llegado, Pedro, ¿ah? ¿Qué Ah, no. Estamos en 150. Ah, no. Entonces, no. Chao. No, No hay sorteo, no hay sorteo. hablando. No hay Castigados, sorteo. castigados. No, no, es que no hay sorteo. No se llega al número. Sorry. Y ya le había comenzado a encontrar así sus refranes al patita este. ¿Ah? En fin. Regresamos el día de mañana. Chau.